en el pacto de gracia? ¿Por qué aparece la circuncisión? ¿Qué significa? ¿De qué nos habla el derramamiento de sangre en la circuncisión? Todo eso tiene un significado totalmente que nos va a ayudar a comprender muchas cosas. Entonces, empezamos con la circuncisión en el Antiguo Testamento, claro está. Entonces estamos recordando de que fue Dios quien tomó la iniciativa después que el hombre pecó y la humanidad estaba casi a punto de desaparecer, y aún la creación por el pecado. Dios toma la decisión y se acerca a un hombre llamado Abraham, y él establece con Abraham el pacto de gracia. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Ahí encontramos lo que es el pacto de gracia. Y la idea central del pacto de gracia es el deseo de Dios de establecer una relación de amor y de amistad con el hombre que la perdió. ¿Cuándo? En la caída. En la caída la relación se perdió. El hombre se perdió. El hombre se extravió. El hombre se volvió loco y sumió a la creación en maldición. Pero aquí vemos en el capítulo 12 ya Dios obrando y trayendo una promesa vital para esa relación. ¿Cuál es la promesa más importante del pacto? Que Dios sería el Dios ¿de quién? De Abraham y su descendencia, o sea, el pueblo, hablando del pueblo judío, porque esa es la descendencia. Y nos dice en el capítulo 7 el capítulo 17, en su versículo 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, por generaciones. Y el pacto dice que es que perpetuo. ¿Qué quiere decir pacto perpetuo? Eterno. El pacto eterno. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa promesa tan linda, hermano. Ahora, la circuncisión como señal del pacto. Así como el pacto fue establecido por Dios, la circuncisión también fue establecida por Dios. No fue que de pronto Abraham quiso, bueno, ya que soy escogido por Dios, voy a tomar una decisión de empezar a circuncidarme como una señal de que soy escogido por Dios, y voy a circuncidar también a mi familia. No es así. Escúcheme, en la salvación el hombre solamente recibe. Quien obra y da órdenes es Dios. Y dice el texto en Génesis capítulo 17 del 9 al 12. Génesis 17 del 9 al 12 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones.
Este es mi pacto. Siempre recuerda a Dios que Dios no dice el pacto, sino mi, que es de Él. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado, subraye. Todo varón de entre vosotros circuncidaréis, pues la carne de vuestro prepucio, y seré por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. O sea que si alguien, un extranjero, conocería el pueblo de Israel o el pueblo de los judíos y quería ser parte de la comunión de entre ellos, tenía que circuncidarse. Porque desde ahí entonces él se desligaba de todo su paganismo y empezaba a seguir el Dios de ese pueblo, o sea, los judíos. Entonces Dios es el que ordena la circuncisión. ¿Y a cuántos días debía ser circuncidado? Debe ser circuncidado el varón. 8 días de nacido, ¿cierto? ¿Era necesario que todo eso sucediese? Sí. Ahora la pregunta es, escúchenme todos, ¿qué pasaría si alguien pasaba por alto esta orden o este mandamiento de parte de Dios, aunque fuese hijo o descendiente de Abraham, pero él no quiere cumplir con esa ordenanza, porque eso duele mucho para un niño recién nacido cortarle el prepucio? ¿Qué pasaría con ese niño y con el padre? Tremendo. No es como uno quiere, sino como Dios quiere. Tenía que ser circuncidado, porque la señal del pacto, escúcheme, la señal del pacto es la circuncisión. No es capricho. Y usted va a encontrar, si escoge entre todos los judíos, todos los hombres, todos los varones estaban circuncidados. Todos. Abraham, siendo de 85 años, tuvo que cortarse el prepucio. Y al nacer igualmente su hijo, ¿cómo que se llamaba el hijo de Abraham, el primero? ¿Cómo? Ismael. Ismael fue el primer hijo, es el hijo de la criada. ¿Y el hijo de la promesa quién es? Isaac. Todos fueron circuncidados. De Abraham para abajo todo el mundo tenía que circuncidarse. Aún los esclavos que estaban con Abraham, todos tuvieron que circuncidarse. Y nuevamente vuelvo y repito, el extranjero que quería ser parte del pueblo tenía que circuncidarse, porque la circuncisión es la señal del pacto. Anótelo: circuncisión, señal del pacto. Entonces, ¿para quién era la circuncisión? Para todos los varones. Dice el texto en el versículo 7 y 8 del capítulo 17: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones,
por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces no se podía pasar por alto esto. No se podía incumplir este mandamiento, jamás. Y si lo pasaba por alto, el versículo 14 te da la respuesta. Dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Tremendo, ¿verdad? No podía violarse el pacto. Ahora, siempre que hay una circuncisión, hay derramamiento de sangre. Se produce enseguida un sangrado. Y fíjense que ese sangrado que se produce en la circuncisión, ya vemos que la señal de pacto de gracia es la circuncisión. Es visible. Cualquiera puede ver que está circuncidado el varón. Y al circuncidarse tenía que derramar sangre. Y ese derramamiento de sangre, en primer lugar, la circuncisión era la señal, y el derramamiento de sangre era el sello del pacto de gracia. Dice el texto en el versículo 11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué representa la vida de la persona? ¿Ah? Lea el texto y lo encuentra. ¿Qué es lo que representa la vida de la persona? ¿Ah? No escucho. Perdón, Levítico 17:11. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice Levítico 17:11? Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que representa según el texto la vida de la persona? ¿Qué lo representa? ¿La qué? La sangre. Y si la sangre representa la vida de una persona, tu vida y mi vida está representada por la sangre. La sangre es importantísima. ¿Ves? Todos tenemos un tipo de sangre diferente, pero estamos representados por nuestra sangre. Ahora,
No puede existir una redención o una expiación o un perdón de pecado sin derramamiento de sangre. ¿Entiendes eso? Pero como la sangre de la circuncisión es el sello del pacto de gracia, ella está hablando, son señales y sellos, está hablando algo más que sucedería más allá. Y nos podemos dar cuenta que está apuntando hacia un derramamiento de sangre que sucedió 2000 años después en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Cristo derramó su sangre por todos su pueblo. Dice la Sagrada Escritura en Hebreos capítulo 9 versículo 22. Sí, en el Nuevo Testamento, claro. Hebreos 9 versículo 22. ¿Lo tiene? Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es en base a Levítico 11:17. La palabra expiación significa perdón. No puede existir el perdón de pecado sino solamente por el derramamiento de la sangre, no de la circuncisión, porque ella está señalando hacia el sacrificio que sucedió en el Calvario, en el Gólgota, por el sacrificio cruento de Jesucristo. Y escúcheme, la pregunta que ayer el hermano Cristóbal tuvo fue que ¿hay alguna forma de que Dios perdone los pecados nuestros sin el derramamiento de sangre? ¿Qué podría decir ustedes con respecto a esa pregunta? ¿Podría Dios perdonar los pecados de su pueblo sin derramamiento de sangre? ¿Qué piensan? Imposible. Imposible, porque está establecido según la ley que la única manera de hacer expiación o de perdonar el pecado es por sangre. La sangre es la que hace expiación del pecado. Ahora, lo que le infligieron a Cristo en la cruz del Calvario, desde el momento en que fue él enjuiciado por Pilato y cuando estuvo en el pretorio en manos de los salvajes pretorianos, soldados criminales, asesinos, eran unos tigres, eran unas bestias. Ustedes ven que es un cuadro que es terrorífico, sangriento. Le quitan la ropa y comienzan a darle látigo hasta saciarse. Le ponen con una corona de... ¿Quién se le iba a ocurrir eso a esa gente? ¿A quién se le puede ocurrir coger una corona de espina y, como él se proclamó ser el rey de los judíos, ponerle esa corona de espina en la cabeza? Entonces quiere decir que desde la coronilla hasta en los pies él fue desangrentado. ¿Era necesario que ocurriera eso, pastor? Claro que sí, porque estaba escrito que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión, expiación. Y usted lo ve a él clavado en la cruz, las manos, los pies, la corona de espina en la cabeza, y el soldado traspasando su costilla, y de esa costilla saliendo sangre y agua.
Y eso todo tiene un significado. Pero todo está hablando de la redención, donde se sella el nuevo pacto. Y Cristo dice: en mi sangre. No me voy a adelantar porque salió agua también, pero tiene también su significado. Pero lo más importante es que hasta aquí lo que hemos visto es la sangre, que es la que hace expiación, la única que nos puede limpiar. Y primera de Juan 1:7 dice que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Entonces, por lo tanto, solo por medio del derramamiento de la sangre en la circuncisión es que se está sellando, escúcheme bien, sellando el pacto de gracia, diciendo que es por sangre que es nuestra redención. ¿Entiendes eso? Cristo no podía morir ahorcado. Cristo no podía morir asfixiado. Cristo no podía morir de un garrotazo. No podía morir ahogado. No podía morir apedreado. Tenía que morir como murió, para poder derramar su sangre, toda su sangre. Ahora la pregunta que días atrás me hizo la hermana Bernarda: ¿por qué el varón? ¿Por qué era el varón? Pues creo que la palabra es fisiológicamente, el único que tiene prepucio es el hombre, en primer lugar. Pero no es el significado solamente ese. Sino que, mi amado hermano, escúchenme. Desde que Dios hizo la creación al hombre, Él puso al hombre como cabeza del hogar. Y sí me voy a detener aquí un momentico en darle profundidad a esto. No puede haber en el gallinero una gallina, en un gallo y una gallina que cante. No puede. Si canta el gallo, la gallina no puede sino es cacarear, pero no debe cantar. ¿Qué pasa cuando si usted encuentra en un gallinero una gallina que esté cantando? ¿Qué hace con ella? ¿Por qué? Dicen que es de mal agüero, ¿verdad? Hermano, aplique eso en su hogar. La gallina no debe cantar. Quien canta es el gallo. Ahora, no nos vayamos al extremo en que los gallos quieran ser unos dictadores, porque tampoco son la figura. Pero nos quedemos con la figura de que en el hogar solamente en la cabeza del hogar es el varón. La mujer, dice la Biblia, y en el Nuevo Testamento nos dice que debe estar sujeta a su esposo. ¿Entendido?
Por favor, tratemos de asimilar esto bíblicamente, porque es para sanidad de nuestros hogares. Si la mujer quiere mandar más que el hombre, está en un rol equivocado y va a hacer daño al hogar. Porque escrito está de que el que representa el hogar es el varón. Cuando Eva pecó, Dios no salió detrás de Eva. Eva, ¿qué hiciste? No. ¿A quién buscó? ¿A quién buscó? Él es la cabeza y el responsable. Amén, iglesia. Amén, mujeres. ¿Será que le puede dar un fuerte aplauso al Señor por eso? Si hay problema en el hogar, vamos a revisar si hay algo que tiene que ver con esta parte. Entonces ya sabemos que la razón fundamental es porque el hombre es la cabeza y representa la familia. Y solamente con circuncidarse el hombre, ya toda la familia estaba bajo el pacto. Escuche eso. Todo el hogar estaba bajo el pacto. La mujer, el hijo, que también tenía que ser circuncidado porque era varón. Un día él se iba a casar y estaba representando ya su hogar. Pero las niñas, todas las que vinieran ahí, estaban bajo la cobertura del pacto. Eran parte del parto. No necesitaban hacerse nada. Solamente con el varón era suficiente. Así lo hizo Dios. Entonces ya sabemos de que el varón, que la circuncisión es el sello, es la señal y sello del pacto de gracia, para recordar. Y todo esa situación de la circuncisión y ese derramamiento de sangre que se hacía, todo eso estaba apuntando para lo que iba a acontecer 2000 años más adelante en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No fue casual, escúcheme, no fue casual, ni fue algo que se le antojó a Pilato o a los líderes religiosos. No, si usted ve el juicio, no daba cabida para ser crucificado, pero era la única manera como podía derramarse la sangre. En ese sentido, nada fue caprichoso. Y la muerte más terrible, más horrenda que existía y ha existido siempre, es la crucifixión. La más ofensiva, la más dolorosa, la más vergonzosa, la más exigente, la más todo. Es la campeona. Y en Lucas 22:20 nos dice el Señor Jesucristo: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Se estaba estableciendo el nuevo pacto, pero el nuevo pacto se establece en el momento cuando Él es crucificado. A partir de ahí, de la crucifixión, entró en vigencia el nuevo pacto.
Ahora, quiero hacer como especie de un recorder y para ver si podemos condensar todo lo que es el concepto de la circuncisión con relación del pacto de gracia. Y la pregunta sería de esta manera: si la sangre de la circuncisión, escúcheme, no remite o no quita el pecado, porque solo era señal del pacto de gracia, ¿por qué tenía que ser circuncidado todo varón de los descendientes de Abraham? ¿Por qué? Y no solamente los descendientes de Abraham, los siervos y los extranjeros que querían ser parte de la comunión con el pueblo. ¿Por qué tenían que ser circuncidados? ¿Quién nos puede decir así algo rapidito? ¿Por qué qué? Primero, ¿quién lo estableció? Tenga siempre pendiente eso, no fue algo arbitrario. Dios lo estableció. ¿Sí? ¿Y con quién fue ese pacto? Y su descendencia como pacto ¿qué? Perpetuo, correcto. Y como señal de ese pacto, ¿qué impuso Dios? La circuncisión. Y el derramamiento de sangre, ¿qué indica? Indica que es que el sello del pacto de gracia. Pero la sangre de la circuncisión no remite, no hace expiación del pecado. ¿Por qué? Lo acabé de explicar no hace mucho. Porque ella señala hacia algo más que sucedería después. Señala que hacia el sacrificio de Jesucristo que sucedió 2000 años después en la cruz del Calvario, en el lugar llamado el Gólgota. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no puede haber ¿qué? Remisión de nuestros pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre, pero no era cualquier sangre. Tenía que ser la de un cordero perfecto. Y Cristo era ese cordero perfecto. Juan, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerda algo sobre la Pascua? ¿Qué fue lo que protegió al pueblo de la muerte del primogénito? ¿La sangre qué? La sangre. ¿Vio? Todo eso eran sombra de lo que iba a acontecer. Y recuerden esto, que una señal no habla nada acerca de sí mismo, sino acerca de algo que viene más adelante. Así como la señal de semáforo. Usted ve la señal de semáforo y usted no puede creer que ese es el semáforo. ¿Qué es lo que está indicando esa señal? Que algo, que más adelante, 50 metros más adelante, vamos a encontrarnos con ¿qué? ¿Con qué? Con el semáforo. Pero la señal es que solamente que es un señalamiento, una indicación que más adelante va a venir, lo vamos a encontrar con la realidad. ¿Entendido? La señal es algo que indica, es algo que señala, que muestra. No es la realidad, pero sí indica algo que va a venir como realidad. Y así es. Por eso es la señal del pacto de gracia, es la circuncisión, que estaba hablando acerca de algo más que iba a suceder cuánto, 2000 años más adelante, en el Gólgota, en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo era la que iba a remitir o
perdonar el pecado de su pueblo. Amén. Solo de su pueblo. Y es la pregunta que trae controversia. ¿Cristo murió solo por su pueblo o murió por todo el mundo? ¿Ah? Tremendo, ¿verdad? ¿Qué nos dice Romanos capítulo 4, versículo 11? Rapidito. Dice, hablando Pablo, lo que sucedió con Abraham, dice, y recibió la circuncisión, está hablando de Abraham, como señal, como sello. ¿Está oyendo? Como señal, como sello. Estas palabras de señal y sello no son inventadas, no son caprichosas. Aquí están. Yo no puedo poner algo que no dice la Biblia. Aquí está. Ahí lo dice. Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y está establecido que el hombre somos justificados por la fe. Ahora la pregunta es, ¿cuándo recibió Abraham el pacto de gracia? ¿En el momento que fue circuncidado, o después, o antes? ¿Ah? Antes. Primero él creyó, y dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y después que él creyó, que ahí empezó, escúcheme, si Abraham no cree, ponga atención a lo que le voy a decir. Si Abraham no le cree a Dios, no hubiese pacto de gracia. ¿Cuándo empezó el pacto de gracia? En el momento cuando Dios se le revela a Abraham, y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios. ¿Y cómo demostró que creyó a Dios? Salió de entre su parentela y a ir a la tierra prometida sin saber a dónde iba, pero él iba en fe, creyendo la palabra de Dios y la promesa de Dios. Desde ese momento se establece el pacto de gracia. Y recuerden que la fe de Abraham no fue sola. La fe de Abraham fue como obediente, porque la fe bíblica es obediente. Y dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Ve? Entonces, ¿cómo pudo ser Abraham el padre de la fe? ¿Cómo? ¿O por qué fue Abraham el padre de la fe? Encuéntralo en el versículo de Romanos 4:11.
Léalo bien. ¿Ah? ¿Cómo se convirtió Abraham en el padre de la fe? Lo acabo de decir no hace mucho. ¿Ah? ¿Ah? No, Señor. La circuncisión vino después. Por la fe. Acuérdense que Él es el padre de la fe. Porque creyó a Dios. Nada más. Entonces, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es el sello, la señal y sello de ese pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Qué fue primero uno? ¿La fe o la circuncisión? La fe. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todo lo de quienes, todos quienes, que no circuncidados, ¿te das cuenta? A fin de que también a ellos la fe les sea contada como por justicia. Si la fe de Abraham fue contada por justicia, nuestra fe, tu fe en Jesucristo y mi fe en Jesucristo no es contada como por justicia. Y estamos inmediatamente ligados al pacto de gracia. Solo por cómo, por creer en Cristo Jesús. ¿Vamos bien o hay algo que se queda, que no está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo que no está claro? A ver. ¿Qué dicen? ¿Qué dice Omar? ¿Qué dice Humberto? ¿Qué dices Carlina? ¿Qué dice la hermana Bernarda? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Marco? ¿Cómo vamos? Ahora vamos a mirar la circuncisión en el Nuevo Testamento. ¿Aparece la circuncisión en el Nuevo Testamento o no aparece? Vamos a mirar. Si Abraham era el padre de la fe, entonces, y todos los que creían desde Abraham hacia abajo, todos estaban incluidos en el pacto de gracia. Y todos tenían que ser circuncidados. De la manera como Abraham y su descendencia. Esto indica que en el Nuevo Testamento todos los que creemos en el Señor Jesucristo debemos ser también circuncidados. ¿Qué dicen? A ver. Porque la circuncisión fue solamente para Abraham y toda su descendencia y todos los que estaban en su casa y los extranjeros que querían, todo aquel que quería ser parte del pueblo del pacto. ¿Qué dice la hermana Julie? ¿Todos tienen que ser circuncidados? Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, venga conmigo a Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 29.
¿Qué dice? Gálatas 3, 7 y 29. Dice: sabed, mira lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas, sabed, por tanto, que los que son de fe, quiere decir, está implícitos en Jesucristo, no de cualquier fe, sino en fe en Jesucristo. Estos son hijos de Abraham. Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. ¿Cómo nosotros podemos ser parte del pacto de gracia? ¿Cómo podríamos ser parte del pacto de gracia? ¿Cómo? ¿Ah? Por la fe en Jesucristo. Y si yo tengo la fe de Jesucristo, ¿soy qué? ¿Entro a ser qué? Sois linaje, o sea, hago parte a la familia de Abraham por la fe, porque está la promesa. ¿Oyeron? Es la promesa. Porque solamente por la fe es que somos justificados. Fue justificado Abraham por la fe y también su descendencia. Todos los que son de la fe en Cristo somos justificados. No existe justificación sino solamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Entendido? Ahora, acuérdense que en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice Dios que en ti serán benditas todas las que, todas las naciones. Y esa promesa se empieza a cumplir en el Nuevo Testamento. Antes, escúcheme, antes encontrábamos en el Antiguo Testamento que solamente el pueblo del pacto, o el pueblo que era escogido por Dios, fue el pueblo de Israel, el pueblo judío, y los demás estaban perdidos. Pero ahora con Cristo, a la muerte de Cristo, esa promesa se abrió para todas las naciones. Donde se predica el evangelio, se está dando a conocer la promesa. Y nosotros hoy somos parte de esta promesa siendo colombianos. Dios tiene su cumplimiento con Cristo Jesús. ¿Entiende eso? Por la fe que tenemos en Cristo Jesús, somos del linaje de Abraham. Pregunto, piensa bien para responder. En estos momentos, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Israel o la iglesia? Respuesta, quiero respuesta. Levanten las manos los que dicen la iglesia. Quiere decir que el 90% está de acuerdo que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Vamos a confirmarlo, a ver si es verdad. Ahora levanten las manos los que creen que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Me doy cuenta que no son ni blanco ni negro, están tibios. Y por cuanto eres tibio, te voy a vomitar. Hermano, por favor, hoy nosotros en el nuevo pacto somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Entiende? Nosotros somos la Israel espiritual.
Somos el linaje de Abraham. Porque el pueblo de Israel no creyó, se quedó en el antiguo pacto. Rechazó al Mesías. A lo suyo vino y los suyos, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es hijo de Dios, y sigue siendo algo más. Y esto no es por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. ¿Entendido? ¿Vio? Ahí está todo lo que significa verdaderamente ser parte del pueblo de pacto, el pueblo escogido de Dios. ¿Entendido, muchacho? Ahora, quiero que usted vea quiénes son los hijos de Abraham en el versículo 7. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? De Gálatas 3, 7 y 29. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Humberto, por favor, toma la Biblia, que es el gallo que tiene que cantar Humberto. Versículo 7. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? No, señor. ¿Quiénes son los hijos de Abraham, Humberto? ¿Te das cuenta por no tener la Biblia en la mano lo que te pasa? ¿Quiénes son los hijos de Abraham, Humberto? ¿En quién? Ok, listo. Esa es la respuesta. Ahora la pregunta también es, según el versículo 29, Marco, ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Quiénes son los hijos de Abraham según el versículo 29? Pero quítate el tapabocas, hijito mío, ya. ¿Quiénes son, Robert? Vamos a ver si Robert nos ayuda con la respuesta. ¿Quiénes son los hijos de Abraham según el versículo 29? ¿Ah? Miren el texto que ahí está clarito. Más claro no puede cantar el gallo. Mano, los que son de Cristo, por favor. Ahí está. Y lo dice clarititico. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y lo más lindo que dice es, y herederos de la promesa. Imagínate tú. Ahora, vuelvo a tirar la pregunta. Esta. Escuchen bien, muchachos, los niños escuchen también, escuchen bien todos. Y si soy heredero, si soy hijo de Abraham y heredero según la promesa, pongan atención, Elian, ¿hay la posibilidad de que mi salvación se pueda perder?
¿Qué dice Luz Ángela? ¿Qué dice Emanuel? Dice, sí, sí. ¿Qué dice Emanuel? ¿Qué dice Robert? ¿Qué dice Saray? Sarita. ¿Cómo oye, Sarita? ¿Qué dice Sara? ¿Se puede perder? Hermano, no se pierde. Si estás en Cristo, si eres de Cristo, tienes la promesa. Y escúcheme para que se quede asombrado. No solamente usted, sino su descendiente. ¿Ve? Hace parte, quedan cobijados en el pacto de gracia. Ahora, ¿qué me corresponde a mí como padre? Trabajar en la vida de mi hijo para que esa promesa se cumpla en la vida de mi hijo. ¿Entiende? ¿Se da cuenta? En cambio, el que no entiende el pacto de gracia descuida a sus hijos, es irresponsable con su mujer, con sus hijos, no tiene que ver, no le importa. Los manda a la iglesia, pero no trabaja no los educa en el temor del Señor, no lo educa en la disciplina del Señor. ¿Ve? Hermano, la señal del pacto. Hemos aprendido que el pacto de gracia está vigente hoy y que es perpetuo, ¿cierto? Es vigente y es perpetuo, eso lo acabamos de ver ahora mismo. ¿Qué podemos decir de la señal del pacto de gracia en el Nuevo Testamento? ¿Seguirá siendo la circuncisión? ¿O no? ¿O hay otra señal? Vamos a mirar. Escúcheme, esta es una pregunta muy interesante. El pacto de gracia es perpetuo para todos los descendientes de Abraham. Y dicen que nosotros somos linaje de Abraham, somos descendientes, somos hijos de Abraham por la fe. La pregunta es, ¿por qué no se sellan actualmente con la señal de la circuncisión los creyentes? ¿Por qué? Veamos la respuesta en Hechos 15, 1 y 2. Rapidito. Ana Bernarda la está cogiendo, Ana Bernarda. O está todavía perdida ahí. Listo. Dice, entonces algunos venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Algunos decían, escúcheme bien, los de Judea, los que venían de Judea, que son judaizantes, que estaban acogidos al pacto antiguo, que era necesario, escuchen, por favor, imprescindible, que los que creían en Cristo
Ellos entendían, si son descendientes de Abraham, deben estar todos cobijados con el pacto, pero también deben tener la señal y sello del pacto, que es la circuncisión. Entonces ellos decían, tiene que ser circuncidado. Y Pablo decía no, y Bernabé decía no. Entonces se presentó una disputa bien, no muy buena, bien grande, entre los judaizantes y Pablo y Bernabé. Entonces, para resolver esta situación, convocaron un concilio, el primer concilio que se conoce dentro de la iglesia. En Jerusalén estaban los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Estaba Bernabé, los judaizantes, y estaban todo el grupo de los líderes religiosos de la iglesia primitiva, para que entienda el contexto de esa parte. Ahora, estos que decían que sí debían ser circuncidados, sabemos que eran los judaizantes. Escuche bien eso y anote ese nombre, judaizante, y póngale ahí al ladito, judaizante. Vamos a ver cuál fue la respuesta que se dio. Y vamos a encontrarla tanto en Hechos como también en Gálatas. Gálatas 5, 2 y 6. Gálatas 5, versículos 2 y 6. ¿Ya? ¿Qué dice? Miren lo que dice. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Entonces, pregunto, Humberto, ¿tenían que circuncidarse sí o no? No. ¿Qué dice Jesús? No. ¿Qué dice Omar? ¿Ah? ¿Qué dice Mario? No, no y no. ¿Qué pasaría si un creyente lo cogía y se hacía circuncidar? Ahora, quiero aclarar algo. La circuncisión que yo puedo hacerle a mi hijo no tiene nada que ver con la circuncisión de Abraham, del pacto de gracia en el Antiguo Testamento. No, si yo quiero circuncidarlo para higiene de él y para preservar a su esposa de un problema canceroso más adelante, cuando él se vaya a casar, bien hágalo, circuncídelo, no hay problema. No es que no puede ser circuncidado porque, no, Señor, eso no, yo no estoy fijando mi fe en la circuncisión, sino lo hago como algo, un medio de salubridad. ¿Me hago entender? Y fue lo que ellos entendieron. Pero si tú circuncidas, no, porque es que yo voy a circuncidar porque en la ley manda, el pacto de gracia manda en el Antiguo Testamento circuncidar a los varones, lo voy a hacer. Hermano, de nada te sirve haber creído en Cristo Jesús, porque le estás añadiendo algo más a la fe. Y dice la Biblia que solamente por la fe
en Jesucristo es que somos justificados, no por obras alguna que yo pueda haber hecho, sí por obras, pero por la que hizo Cristo por mí, en favor mía, mas no son mis obras. ¿Entiendes eso? Entonces de nada sirve si tú circuncidas a tu hijo o te circuncidas tú para querer estar cobijado en el pacto de gracia. Estás negando a Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. De nada os aprovecha Cristo. Y ahora mira, la circuncisión en cuanto a nuestra fe, ni la incircuncisión vale nada. ¿Qué es lo que vale? La fe que obra, ¿por qué? Por el amor. ¿Entiendes? Eso fue lo que acordaron ellos en el libro de Hechos, en el versículo 13 del capítulo 15. Después que se suscita la controversia esa, la discusión, viene Jacobo, se pone de pie y empieza a dar su veredicto. Y dice, versículo 13: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito. Entonces el versículo 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de toda contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sí? Entonces el versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y se escribió esa carta para decirle que solamente a los gentiles, nosotros, solamente lo más importante es creer en Cristo Jesús. Y es lo que viene a decir Pablo más adelante, que si tú te circuncidas, de nada aprovecha a Cristo, de nada, absolutamente de nada. Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué hace el bautismo? ¿Qué tiene que ver el bautismo con relación al pacto de gracia? ¿Qué viene a ser el bautismo? Viene a ser una circuncisión espiritual. ¿Entiende? Póngalo, el bautismo como la circuncisión espiritual. Y como en el Antiguo Testamento la circuncisión era la señal y el sello del pacto de gracia, en el Nuevo Testamento tenía que aparecer igualmente la señal y el sello del pacto de gracia. Y es cuando entonces aparece Jesucristo y dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Empieza y salen los sacramentos. Primero estableció el de la cena, y aquí en su resurrección establece el del bautismo. Entonces es entendible para nosotros hoy día que el bautismo es la circuncisión
espiritual en el Nuevo Testamento. Es la señal y sello del pacto de gracia. ¿Entiende eso? Entonces, Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Entra en vigencia el bautismo, sustituyendo, reemplazando la circuncisión. Dice, ¿lo tenemos? Dice, y en él, está hablando de Cristo, fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos para quitar la carne de pecados, mediante la circuncisión del Cristo, y fueron sepultados con él en el bautismo, por el cual resucitaron con él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que nosotros, al momento que creemos en Cristo y que nos bautizamos, estamos siendo circuncidados sin manos, sino eso es un símbolo de una circuncisión espiritual. Es lo que es ahora el bautismo, la señal y sello del pacto de gracia en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. ¿Entendido? Pregunto, la única manera para yo ser salvo en el Nuevo Testamento, ponga atención a la pregunta, en Cristo, es bautizándome, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Ya lo veo cansado, vamos a terminar aquí. ¿Qué dicen? Repito la pregunta. Paren la antena. Samuel, para la antena, Samuel. La única forma de ser salvo en el Nuevo Testamento es bautizándome y creyendo en Cristo Jesús, y creer en Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué dice Cristóbal? ¿Qué dice el Campo? No, allá no le digas a ellos, dímelo a mí. ¿Qué dice Jader? ¿Qué dice Aníbal? ¿Ah? ¿Qué dice Tirso? ¿Qué dice Eduardo? ¿Qué dice Alex? ¿Ah? Alex dice, sí, sí. Ajá, Alex, ¿qué es lo que dice? Por fin. Que la única manera en el Nuevo Testamento, o sea, para nosotros ser salvo, es creer en Cristo Jesús y bautizarme, o bautizarme y creer en Cristo Jesús. Sí, ahora. ¿Ah? Pero sí o no, bautizarme y creer en Cristo Jesús. Pero por eso, ¿y si no te bautizas? Escúchenme y le respondo la pregunta. Yo sé que están cansaditos, yo también estoy cansadito un poquito. No.
no y no y no. La salvación, escuche, se lo dije, se lo he estado repitiendo vez tras vez. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre ha sido por gracia y por medio de la fe. Abraham creyó primero antes de ser circuncidado. Y nosotros para ser salvos primero tenemos que creer. Y claro, la fe se ve por las obras. Pero no es que el bautismo salve a nadie. El bautismo no salva. Cristo dijo: id y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. ¿Entendido? Pero no es que si yo me bautizo, tú puedes estar bautizado y no ser salvo. O puedes creer y no ser bautizado y ser salvo. Y vamos a mirar quienes no fueron bautizados. Todos los justos del Antiguo Testamento, ninguno fue bautizado. El ladrón en la cruz no fue bautizado y fue salvo. Pero a partir de la cruz en adelante, todos tenemos que creer y ser bautizados. Porque, escúcheme, el bautismo es la señal de que tú crees. Y lo estás diciendo públicamente: testifico que creo en Jesucristo. Es una señal. Y es el sello del pacto. Vamos a dejarla hasta aquí, muchachos, porque lo que viene también es rico. Y muy rico, pero estamos un poquito cansados. ¿Listo?